Perfecto, comenzamos entonces. El taller del día de hoy es normativa legal en educación no sexista. Me presento, mi nombre es Rosa María Montesinos, yo trabajo en el Departamento de Mujer y Género del Colegio de Profesoras y Profesores, y hemos desarrollado el proyecto 1000 decálogos por una educación no sexista, que es en el contexto de que ustedes están participando hoy en día de estas capacitaciones. Comentarles además que el proyecto ya está iniciado, así que ya está enviada la metodología. Si alguno no lo tiene, se la podemos volver a reenviar para que luego vayan implementando con la metodología sugerida el tema de los decálogos en cada establecimiento. ¿Qué más? Contarles también que estos proyectos los estamos haciendo en conjunto con distintas organizaciones. De hecho, bueno, está Educafem, Red de Sobrevivientes de Abuso Chile, OTD, la UMCE, que desde el 2018 venimos trabajando en conjunto. Hemos construido varios proyectos con municipalidades principalmente, y además un diplomado de educación no sexista, así que hemos estado bastante trabajo en estas temáticas. Creemos que una de las tareas fundamentales es capacitar a los docentes, a las y los docentes, porque entendemos que si bien esto es normativa legal y son elementos que uno tiene que aplicar en su quehacer diario, difícilmente eso se va a poder hacer si no existe una capacitación sistemática en el tiempo con respecto a estas materias. Entendiendo además que ninguno de nosotras fuimos formados en estas áreas ni en nuestra formación inicial, y que hay muy poca oferta también en formaciones posteriores. Entonces es aún más complejo poder mediar situaciones de conflicto o poder contribuir a una educación no sexista si uno no ha tenido la capacidad para ello. Y esa es una atención que hemos puesto sobre la mesa, sobre todo en los espacios fundamentales, los distintos espacios que estamos, de la necesidad de capacitar al profesor. Dicho esto, vamos a comenzar a compartir pantalla, pedirles los que pueden encender las cámaras que por favor lo hagan, así vamos intercambiando, y cualquier cosa, solo abren el audio y me interrumpen. No se preocupen, porque como está compartiendo ahí pantalla, a veces no ven las manitos levantadas, porque la idea es que sea un diálogo y que podamos ir intercambiando al respecto. Entonces vamos a... Ahí, ¿cierto? Tengo entendido que se ve la presentación. Bueno, comentarles además que hay una lista de inscripción. Los que van a llegar ahora la van a pegar a alguien de buena voluntad en el chat para que se puedan inscribir, porque esta cartilla, que es la que hemos diseñado, la diseñamos en enero de enero de este año, recoge todas las leyes y tratados internacionales que están vinculados con una educación no sexista, con el tema de género, con el tema de educación sexual. Y estas se las voy a hacer llegar junto con esta presentación a los correos donde ustedes se inscriban, para que ustedes tengan el material actualizado, porque hay muchas normativas además que se desconocen. La cartilla es mucho más extensa que la presentación que vamos a hacer hoy, porque se entiende con honor al tiempo que difícilmente vamos a poder analizar todas las leyes, pero sí vamos a hacer un barrido general con respecto a esto. Nos vamos a detener en algunos elementos, sobre todo circular 812 y 707, para poder ir abordando ciertas temáticas. La idea es también que podamos abordar casuísticas en el tema, que podamos ir dialogando, para poder ir estableciendo una comunicación. Marianela me dice que no puede entrar al bueno, ¿Sabes qué? No lo puedo abrir, o sea, se abre, pero no me deja escribir. No sé si estoy haciendo algo que... A mí me pasa lo mismo, profesora. Puede ser que estamos conectadas de teléfono, puede ser eso. Ya, después que deje de compartir pantalla, vamos a revisar esto, ¿les parece? Súper. Si quieren me... Gracias. Entonces, hay que hacer... podemos tomar algo. Genial. Entonces, esta cartilla de marco legal de reconocimiento de mis derechos fue una cartilla que hicimos hace tiempo atrás, pero que además resulta muy interesante porque luego, en un trabajo conjunto que se hizo con el Departamento de Inclusión y Diversidad del Ministerio, se reconoce este trabajo y se vuelve a sacar una normativa ya en conjunto que permite construir
o sea, recordar más bien cuáles son las normativas legales y cuáles son las orientaciones que debieran estar en los colegios, o cuáles son los cruces que debieran realizarse con respecto a estas temáticas que muchas veces no se realizan de modo formal y que no necesariamente tienen implicancias en las dinámicas escolares que vamos a trabajar. Empezamos entonces. Bueno, lo primero que vamos a revisar es el marco normativo internacional. Y ahí es importante hacer una salvedad o una pequeña como detención en decir que los tratados internacionales regulan materias que tienen impacto con las normativas legales o con las leyes o con el espacio normativo legal de los países que suscriben a los convenios. Y esto tiene directa incidencia, porque muchas veces mandatan a los organismos institucionales para que construyan leyes o para que resguarden ciertos derechos que están comprometidos en estos marcos normativos internacionales. Entonces uno bien dice, bueno, pero Chile firma estos tratados, pero no tienen ninguna incidencia. Sí tienen incidencia, y es importante que eso los conozcamos, ¿ya? Entonces, dicho esto, lo primero que vamos a decir es que Chile tiene muchos más tratados internacionales firmados, obviamente. Yo aquí lo que hice es que rescaté solo los vinculados a educación no sexista, género, sexismo, o sea, como esta temática que nos convoca, y nombrar ahí que está la Declaración de los Derechos Humanos, que es una declaración sumamente importante. Esta se firmó el 10 de diciembre del 48, o sea, una declaración que ya lleva bastantes años en vigencia. La Asamblea, y ahí la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y este es un espacio que se cruza en nuestras normativas de educación, de salud, de muchas leyes ya más específicas, y es importante tenerlas presentes. Ojalá no las pudiera recordar, las pudiera cruzar en sus disciplinas específicas, pudiera como tenerla vigente, porque es finalmente lo que rige nuestro comportamiento o lo que vamos a poner en el marco de qué son los derechos humanos. Y es importante decirlo también porque el derecho a la no violencia o a vivir en espacios de no violencia hacia las mujeres, hacia los niños, niñas y adolescentes, hacia las disidencias en general, o la educación sexual también, se ha puesto como parte de los derechos humanos, el respeto de los derechos fundamentales. Entonces es importante ponerlo en esos marcos. Cuando uno habla de educación sexual, cuando uno habla de educación no sexista, cuando uno habla de no violencia hacia las mujeres y a las disidencias, finalmente lo que está resguardando es un derecho humano. Bueno, la Convención de los Derechos del Niño y niña, además ahí, y esta fue firmada el 20 de noviembre del 89 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y es interesante porque Chile la ratifica en 1990, o sea, también hace varios años, y ahí establece 4 principios fundamentales, que son la no discriminación, el interés superior del niño, y esto es un elemento central, porque luego en las normativas que tenemos en educación siempre se habla del interés superior del niño, que no necesariamente significa que es lo más fácil de implementar para los colegios. Muchas veces esto genera ciertas tensiones, porque pensar en el interés superior del niño o la autonomía productiva del niño, también, que es otro principio que sale en otras leyes, implica también conceder su consentimiento, establecer diálogos, establecer ciertas acciones con respecto a esto. ¿Sabes qué? ¿Sí? Disculpa, es que a veces se te va el sonido de tu voz, como que... ¿Les pasa a todos o solo le pasa a Mariana? A nosotros acá también pasa. Sí, acá igual. Aquí también pasa. A ver, espérate. Vamos a cambiar de... Espérate, a mí cambiar de internet. Espérate, voy a dejar de compartir. Espérenme un momentito que voy a cerrar algunos elementos que tengo abiertos porque me hice mi conexión. Ya, ¿ahí se escucha mejor? Aquí se escucha Sí. bien, por lo menos. Sí. Ya, genial. Sí, por favor, me avisan
porque si no apago la cámara, ¿vale? Ya. ¿Ahí se escucha bien? Sí, sí, se escucha bien, se escucha bien. Perfecto. Ya. Entonces, seguimos. La Convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación, que esta fue aprobada en el 79 y ratificada por Chile en el 89. ¿Por qué hay dos fechas? Porque una cosa es la norma, el marco normativo internacional, y lo otro es el espacio cuando Chile suscribe a esa norma, y ahí en el fondo quedan vinculados ambos tratados, o sea, ambas normativas. O sea, pueden haber marcos normativos internacionales, pero que Chile no haya suscrito a ellos y no tiene mayor injerencia con nuestra normativa legal. Tenemos luego la Convención Interamericana para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra la mujer, que es el Belén do Pará, que fue el 95 y ratificada por Chile el año siguiente, y ahí establece el derecho a una vida libre de violencia, que incluye el derecho a la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, el derecho a la mujer a ser valorada, educada, libre de patrones estereotipados, y eso tiene directamente relación con nuestro marco normativo Sí, educacional. no, yo no escucho nada. Ya, voy a apagar mi cámara. Yo por eso la apagué porque también me interrumpía mucho. ¿Y ahí se escucha mejor? Sigue hablando para bien. saber. Escucho bien. Sí, se escucha bien. Súper. Entonces voy a tener la cámara apagada, pero cualquier cosa ustedes me van hablando, porque quiere decir que la señal aquí está media. Y me interrumpen nomás, por favor, si se pone intermitente la señal. Bueno, y decíamos que es una educación libre de patrones estereotipados, y cuando decimos estereotipos nos referimos a ese comportamiento que se espera para hombres o mujeres, y como la educación finalmente, y ahí se enlaza cuando hacemos el taller de educación no sexista, nosotros decimos, bueno, los niños y niñas, ellos cuando llegan al sistema escolar, si bien tienen... No, disculpa, se te va. Ya, a ver. Se perdió todo el audio. Perdió No, totalmente. sí, no se escucha nada. Ya, espérenme un momento, espérenme un momento, voy a dejar a alguien que tenga buena conexión, si alguien me puede decir que tenga buena conexión. Lorena, que te veo que estás ahí con... Lorena, vamos a dejarla de coanfitriona porque yo me voy a cambiar de internet, ¿vale? Coanfitrión, para que no se les caiga a ustedes la señal, ¿ok? Yo lo que voy a hacer es que... Espérenme un momentito. Ya. ¿Ahí? Yo veo y escucho bien. Ya, sí, es que, También escucho bien. ya, sí, es que me cambié mi celular porque la internet del colegio es muy, muy baja, así que me cambié al celular. En algún momento lo vamos a tener que enchufar, pero ya podemos seguir. Entonces, estamos en la Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Y eso es importante porque tiene directamente relación con el ámbito educativo. Entonces, finalmente lo que va a hacer es que, porque los tratados internacionales, ¿qué es lo que dicen? Le dicen a los estados, mandatan finalmente para que cuando luego se construyan las leyes, o en el caso que las leyes ya estén construidas, se les incorporen las modificaciones que permitan finalmente sustentar este principio más internacional, o este principio, este tratado que están, este marco normativo internacional que están firmando.
Y los estereotipos, no sé, si aquí fueron al taller de educación no sexista, vamos a definir como todos estos patrones o comportamientos o formas esperables que se esperan por cada género. Entonces, cuando uno replica, por ejemplo, comportamientos, como dice, o las expectativas que tienen con respecto a los niños y niñas, con respecto a las profesiones, con respecto a formas de comportamiento que espera de ellos, finalmente lo que está haciendo es una educación estereotipada. Entonces, es importante porque ahí tiene directa relación con lo que se va construyendo finalmente como país. El principio de Yogyakarta, que afirman normativa legal internacional vinculante a todos los estados que deben cumplir, que promueven un futuro diferente, en que todas las personas, siendo libres e iguales en dignidad y en derecho, puedan realizar estos valiosos derechos que les corresponde por su nacimiento. La Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, y el convenio 190 de la OIT y la recomendación 206, que esta fue firmada hace muy poco, me parece que el año pasado, y son las primeras normas internacionales del trabajo que proporcionan un marco común para prevenir, reparar, reconocer y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, incluido la violencia y el acoso por razón de género. Entonces es importante tenerlo como marco normativo, que también la violencia no solo, en general cuando uno se plantea la violencia de género, sobre todo en los espacios educacionales, que es el espacio que nos convoca, siempre se piensa como en el espacio para las y los estudiantes, ¿cierto? Resguardar esos derechos. Pero lo que veíamos, o sea, al tener toda esta normativa, sobre todo la del convenio 190, entendemos que también esos espacios son para los y las trabajadoras de la educación. ¿Por qué digo eso? Porque, por ejemplo, ayer, que teníamos clase del diplomado que estamos haciendo con la UNCE, y estábamos trabajando la diversidad, veíamos también como relatos de docentes que son de las disidencias sexogenéricas, son también muy discriminados en los espacios escolares. Entonces también como eso va influyendo en el trato, en la relación que tenemos con colegas, en finalmente los derechos que hay que resguardar para las y los colegas, o las y los trabajadores de la educación. Y uno dice, bueno, pero esto no tiene ninguna incidencia, o sea, si bien son tratados, son muy interesantes, tienen un marco ético que me parece interesante para difundir, pero en la práctica no sé si tiene mucho que ver con lo que va pasando en nuestras comunidades. Y la verdad es que aquí yo traje dos ejemplos que vamos a analizar. Uno es el caso de Sandra Pavés. No sé si conocen este caso. Sandra Pavés era una profesora, es una profesora de educación de religión. Ella fue despedida de su cargo el 2007 por el hecho de ser lesbiana. No solo fue despedida de su cargo, sino que ella además lo que pasó es que se le quitó el permiso para hacer clase de religión. No sé si ustedes saben, pero los profesores de religión deben tener una habilitación para hacer clases de religión, y esa habilitación fue quitada, fue suspendida en el caso de Sandra Pavés. Ella demanda en las Cortes Nacionales, no tiene una respuesta favorable. En ese tiempo no existían, estamos hablando del 2007, no estaba la ley Zamudio, no había un montón de leyes que hoy día están presentes en nuestro sistema judicial, normativo, y ella lo que hace es que demanda en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que es una de las que vimos recientemente. Y ahí es interesante porque cuando los gobiernos adscriben o firman esta normativa internacional, lo que están es obligados a cumplir las sentencias de esta Corte. Por supuesto, la Corte falló que efectivamente era un hecho de discriminación arbitraria, que a ella se le había discriminado por su orientación sexual, que era ser lesbiana, ¿cierto? Y sentenció que el Estado de Chile no solo debía indemnizarla porque había sido despedida, sino que por los años que ella no ejerció el trabajo. Entonces, aquí vemos que sí ella hizo toda esta acción judicial que demoró bastante tiempo, pero finalmente falla a favor de ella, porque se había producido este acto de discriminación. Entonces, ustedes pueden ver si efectivamente tienen directa relación y fijan finalmente un marco articulado de convenciones o de acuerdos internacionales que nos permiten finalmente establecer cuáles son los acuerdos mínimos que debieran construir los países. Otro ejemplo, tenemos la deuda histórica. No sé si ustedes saben del caso de alrededor de 800 profesores que demandan, es un juicio
súper largo, demoró alrededor de 12 años o 13 años, pero finalmente ellos, esos profesores van a ser indemnizados. No, de hecho yo creo que ya recibieron el monto de indemnización, que era sobre 80 millones, me parece, alrededor de 830 profesores. Un caso bastante bullado hace un par de meses, yo diría que un año. Entonces, aquí podemos ver que sí tienen directa relación con lo que va a ocurrir. Que muchas veces uno dice, bueno, pero esto no tiene ninguna incidencia. Tiene una incidencia, es a largo plazo, pero sí tienen incidencia. Finalmente lo que hacen es que fijan un horizonte de derechos con respecto a las normativas que debemos cumplir. Seguimos. Tenemos también nuestro marco normativo internacional. Y aquí es importante detenernos porque en el marco normativo internacional tiene elementos que tienen directa relación ya con nuestras leyes directas. O sea, finalmente lo que fija nuestro comportamiento. Se entiende además que la ley, una vez promulgada, es conocida por todas las y los ciudadanos. Entonces uno no puede asumir o decir como públicamente o en el caso de una situación específica de investigación, decir yo no conocía la ley. Entonces es importante que desconozcan la ley, sobre todo en estas materias, porque vemos que hace muy poco hubo mucha revuelo por las orientaciones que sacó el ministerio, y finalmente lo que hace el ministerio es que cumple una normativa legal que está dentro de nuestros espacios normativos. Entonces es importante tenerlas en cuenta para también poder explicar a los padres y apoderados, poder explicar a los demás colegas. Sabemos que hay mucha resistencia con respecto a esto, entonces tenerlo en cuenta. Bueno, lo primero que vamos a establecer es que la Constitución Política del Estado, en su artículo 1, indistintamente que nos guste o no la Constitución, dice, las personas, se escucha bien, ¿cierto? No lo veo. ¿Se escucha bien? Sí, se Sí. escucha bien. Sí. Sí. Es como... genial. Bueno, en su artículo 1 dice, las personas nacen libres, iguales en dignidad y derecho. ¿Y por qué lo pongo sobre la mesa? Porque en general se dice, cuando uno escucha las resistencias que hay en el contexto de educación no sexista, siempre se dice, bueno, pero es como que tienen que tener derechos especiales las personas, las mujeres o las personas de las disidencias sexogenéricas. Y no, lo que ha ido ocurriendo es que sistemáticamente el Estado y nuestra sociedad lo que ha ido haciendo es negar derechos fundamentales a estas comunidades, a las comunidades de la disidencia, o en general a las mujeres, que son más de la mitad de la población. Y lo que hace la Constitución es que más bien lo que dice es que no, todos los derechos son iguales, y más bien lo que tenemos que ir haciendo es acciones que están muy normalizadas, que son finalmente el metro de los derechos, y las estableciendo como un derecho fundamental. No porque nosotros queramos, porque sino que es el marco normativo que nos dicta la Constitución. Y lo otro artículo que también es importante, que es el artículo 19, el número 16, que dice que se prohíbe cualquier discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal. Esto quiere decir, por ejemplo, si yo, no sé, postulo un trabajo y me piden ciertos estudios, eso se refiere a mi capacidad personal. Pero que esto no sea en prejuicio de, qué sé yo, mi forma de ver, mi orientación sexual, mi origen étnico, etcétera, etcétera, como características que no tienen que ver con la capacidad que yo tengo para ejercer ciertos trabajos, acciones o atribuciones. ¿Ya? Sin perjuicio, dice además la ley que se puede exigir en algunos casos la nacionalidad chilena o límites de edad para determinadas acciones o situaciones. ¿Ya? Luego tenemos la ley 20.370, que es la Ley General de Educación, y ahí esa tiene un gran número de articulados, pero yo solo les voy a mencionar el artículo 4, que dice: es deber del Estado velar por la igualdad de oportunidades y la inclusión educativa, promoviendo especialmente que se reduzcan las desigualdades derivadas de circunstancias económicas, sociales, étnicas, de género, y ahí mandata finalmente al sistema educacional a que establezca estas desigualdades, o sea, que elimine estas desigualdades de género o territoriales, entre otras. ¿Por qué lo digo? Porque
Lo voy a cruzar con otro elemento. Cuando hablamos, por ejemplo, de la evaluación docente, que tiene orientaciones con la temática de género, en general los profesores ahí tienen dificultad como para planificar sus clases, porque la primera respuesta, o la respuesta más lógica, es decir, bueno, yo lo que hago es que no hago diferencias entre géneros, entonces en general mis clases son igualitarias para todas las y los estudiantes, indistintamente el género que tengan. Pero cuando uno habla de perspectiva de género, lo que hace es que lo que tiene que hacer es eliminar las desigualdades que históricamente se han producido. ¿Cómo digo esto? Y lo pongo sobre todo en el ejemplo de evaluación docente, que a nosotros nos llegan muchos casos, más bien como consultas y cómo se trabaja esa temática. Es decir, no sirve usted con que asuma que estas desigualdades no existan, sino que tiene que hacer evidente que estas desigualdades existan y a partir de ello generar una acción didáctica o una programación en su quehacer educativo que permita eliminar estas discriminaciones o estas desigualdades que se producen por el género, por el sexo, por la orientación o por algún otro elemento, o sea, por la etnia, también por la clase, por los distintos elementos que uno pueda percibir, ¿ya? Y eso es importante tenerlo sobre la mesa. Luego tenemos la ley 20.529, que es el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de Educación Parvularia, básica, media y, bueno, todos los niveles, y su fiscalización, y ahí en su artículo 1 dice: la educación se enmarca en el respeto y la valoración de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural, de la paz, de la identidad nacional, local, capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática, activa en la comunidad y para trabajar y contribuir al desarrollo del país. Por medio de la enseñanza formal regular, la enseñanza no formal y la educación informal, ¿cierto? Entonces tenemos como todos los ámbitos educativos aquí como opera. Luego tenemos la 20.845, que es la ley de inclusión escolar, y ahí tiene un articulado que es súper específico, que es su artículo 1, la letra K, que dice integración y inclusión, y dice: el Estado, el sistema propenderá a eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impiden el aprendizaje y la participación de los y las estudiantes. Asimismo, el sistema propiciará que los establecimientos educativos sean un lugar de encuentro entre los y las estudiantes de distintas condiciones socioeconómicas, culturales, étnicas, de género, de nacionalidad o de religión. Entonces, se fijan, está explícito que uno debe intencionar elementos como una educación no sexista, como distintas vinculaciones que se deben hacer, programar, esto en la práctica implica diseñar o programar actividades que son específicas, que vayan contribuyendo a eliminar estas desigualdades o estas discriminaciones arbitrarias, ¿cierto? Ley 21.040, crea sistema de educación pública, ¿cierto? Principio tiene en su artículo 5, proyectos educativos inclusivos, laicos, de formación ciudadana. El sistema debe favorecer la expresión y valoración de diferencias entre los estudiantes y sus particularidades. Para ello deberá asegurar a lo largo de toda la trayectoria educativa un trato no discriminatorio en términos sociales, étnicos, religiosos, políticos, de género o de cualquier otro tipo que atente contra la igualdad de derechos y oportunidades. Entonces, cuando uno dice, por ejemplo, no, yo no voy a hacer una actividad que involucre, por ejemplo, a las disidencias sexogenéricas, o yo no las voy a nombrar, lo que finalmente está haciendo es un acto discriminatorio, es un acto de invisibilización, de negación. O sea, es importante tenerlo en cuenta. Ley 21.418, que fija las normas sobre la información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad. Y esto es importante porque la ley 20.418, que si bien es insuficiente y por eso se está construyendo, tratando de que se pueda construir una ley de educación sexual integral que lo involucre desde todos los niveles educativos, lo que dice es que todos los colegios reconocidos por el Estado deben tener un plan de educación sexual
un plan de educación sexual, el cual además dice debe tener, incluye contenidos que propendan una sexualidad responsable e informa de manera completa sobre los diversos métodos anticonceptivos existentes y autorizados, de acuerdo al proyecto educativo y con visiones y creencias que adopte y que imparta cada establecimiento educacional en conjunto con los centros de padres. Pero además hay una parte que dice que estos deben ser sin sesgo. ¿Y por qué digo esto? Porque finalmente el negar en la información, o cuando los colegios, sobre todo los colegios confesionales, dicen, bueno, nosotros vamos a basar nuestro plan de educación sexual, que es obligatorio de primero a cuarto medio, donde solo vamos a poner como elemento para la prevención del embarazo, por ejemplo, como único elemento, la abstinencia, lo que está haciendo es que uno no está informando de manera completa sobre los diversos métodos anticonceptivos y autorizados, que lo dice expresamente en la ley. O cuando uno dice, por ejemplo, voy a hacer este plan de formación de educación sexual, pero voy a referirme solo al hombre y a la mujer, lo que va pasando es que se cruza con otras normativas que existen, con otras leyes, por ejemplo, con la ley antidiscriminación que viene justo después, con la ley de identidad de género, que reconoce a las y les personas trans, y entonces si ustedes se fijan, finalmente al existir, por ejemplo, el matrimonio igualitario, uno cuando habla de matrimonio, en el caso de los programas de educación sexual, se debe referir a todos los tipos de matrimonio, porque está contenido en un cuerpo normativo. Entonces también ahí es importante cómo las leyes se van cruzando entre sí y nos permiten hacer, o sea, finalmente nuestros documentos de gestión escolar, nuestros instrumentos, que los vamos a ver después cuáles son los instrumentos que debieran las escuelas realizar por obligación, por normativa legal, deben estar cruzados con género, pero además deben estar cruzados con otras leyes que dialogan entre sí. El espacio normativo legal lo que hace es que las leyes dialogan entre sí y es importante hacer esto. Entonces, como síntesis, lo que debemos decir que la ley 20.418, si bien es imperfecta y tiene muchos reparos, podríamos decirlo de esa manera, lo que dice es que de primero a cuarto medio todos los colegios reconocidos por el Estado, o sea, esto incluye a los colegios particulares subvencionados y particulares, deben tener un plan de educación sexual. Este plan debe tener materia, debe tener debe tener la información completa y sin sesgo, y debe además estar cruzado con otras normativas legales. Entonces uno debe incluir, por ejemplo, a las personas trans, debe incluir a las comunidades de la diversidad sexogenérica, debe incluir distintos elementos de prevención de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. Entonces, disculpa que te interrumpa, ahí entonces sería interesante que esté establecido que tiene que ser educación sexual no sexista directamente, porque educación sexual hacen los profes a veces, pero no o sea, no sexista, es súper sesgada en general. Los consultorios, los CEFAM, como dicen, los mismos profesores a veces. Entonces quizás deba haber algo que indique que no solo educación sexual, sino que educación sexual no sexista. Claro, ahí hay varios elementos que podemos poner sobre la mesa. O sea, efectivamente yo concuerdo con lo que tú comentas. Además, esta ley tiene muchas deficiencias a mi entender. O sea, uno es solo biologicista, como que no hace un enfoque integral con respecto, por ejemplo, a tener una vida sexual, no sé, plena, o no sé, como otros elementos que uno pudiera poner sobre la mesa y no solo hablar del el aspecto biológico de la sexualidad. Entonces, en general, nada, es como además un aspecto biológico que es súper demonizante, por llamarlo de algún modo. O sea, cómo se hacen en general las distintas charlas y orientaciones que se hacen en esta materia, es que se hacen desde la prevención de las enfermedades, que está bien, hay que hacer prevención de enfermedades, pero finalmente que lo que se muestra a los y las estudiantes es la enfermedad, es como sexo vinculado con enfermedades. Hay un espacio donde uno pueda conversar de
de relaciones sexoafectivas, por ejemplo, de responsabilidad afectiva, o sea, como de otros elementos que tienen que ver con la integralidad del ser humano. Entendemos además que la sexualidad es algo inherente del ser humano, o sea, que no es lo mismo que el acto sexual, sino que como uno se relaciona con la sexualidad, no sé si se entiende como esa diferencia. Eso por un lado. Pero igual, indistintamente que tenga esta visión, igual uno no debiera tener una visión sesgada de ello, porque al existir la ley antidiscriminación, uno ya está incorporado, al existir la ley de identidad de género, uno debiera incorporar finalmente otra, o sea, al cruzarse las leyes, finalmente lo que van haciendo es que le van generando componentes o caracterizaciones como debiera tener este plan de orientación sexual. No sé si Por ejemplo, ahí si yo propusiera un taller donde abordar las temáticas con este enfoque. Tu colegio Sí, debería claro, tenerlo, claro. lo que pasa es que lo que te digo es que los talleres que están haciendo históricamente y hasta el día de hoy, que ya han pasado por ahí las aulas, el CEFAM y todo, siguen siendo las mismas cosas arcaicas del modelo binario. No es inclusivo ni siquiera el lenguaje. Entonces, si yo lo propusiera, ponte tú como psicóloga, hacer este trabajo y hablara de todo esto, porque hay una tendencia a no hablar de ciertas cosas, ¿sí? Así como que es la clásica, entonces entonces como yo puedo lanzarme con esto con mis chicos del liceo y no va a pasar nada porque, no, o sea, no va a pasar. objetivamente yo lo hago el 1 a 1, pero cuando es taller para el curso, hasta los papás se ponen así, pero engrifados, pues entonces... Claro, tú deberías, por ejemplo, ¿Cuál es decir, el marco en el que yo voy a ser protegida al querer hacer esto? El legítimo derecho del que tienen los chicos y las chicas de escuchar lo que tienen que escuchar y saber. claro, tú podrías decir, mira, yo estoy obligada por ley a hacer este plan de educación sexual que es de primero a cuarto medio y eso me lo obliga la ley. Pero además existen otras leyes, por ejemplo, las medidas contra la discriminación. Entonces la medida de discriminación dice cualquier organismo del Estado no debe discriminar. Entonces yo, por ejemplo, si hago este plan y no hablo de la homosexualidad, te lo voy a decir así en términos súper claros, si yo no hablo de la homosexualidad o de los lesbianos, de la comunidad LGTBIQ+, en general, lo que estoy haciendo es, no estoy cumpliendo la ley antidiscriminación. Y por eso yo podría ser denunciada. Voy a ponerlo como en esos términos. O por ejemplo, si yo no hablo de las y los y les niñas trans, porque existe la circular 812 que lo reconoce y existe la ley de identidad de género que reconoce a lo trans. O sea, la ley de identidad de género dice lo trans y lo describe y lo pone como principio y no sé qué, y hace como todo un articulado, porque las leyes tienen, al principio tienen como un marco fundamental, entonces te hacen como ciertas caracterizaciones de cómo va a venir luego el articulado. Entonces tú dices, yo, mi plan, tengo que hacerlo con todas estas características porque hay otras leyes que me lo mandan y nadie te podría como objetar eso. De hecho, nosotros el 2000, estamos a 2023, el 2021, no, el 2022, presentamos un recurso a Contraloría con esta ley. Entonces le dijimos a Contraloría, mire, esta ley se creó el 2010. Les voy a hacer una pequeña como cronología de la ley. Esta ley se creó el 2010, gobierno de Piñera. Lo que pasa es que se construye la ley y lo que se hace, es lo que se hace habitualmente, es que en vez de el ministerio construir un plan de formación con respecto a la educación sexual, que era lo que mandata la ley, lo que hizo es que se externaliza esos planes y programas. No sé si se entiende. Entonces, llama a concurso público y dice, y aquí hay instituciones que nosotros les vamos a decir, o sea, que vamos a hacer un concurso público donde estas instituciones nos van a presentar un programa. Y ahí quedan 8 instituciones que presentan los programas de educación sexual. Entonces los colegios lo que hacen, en vez de seguir, que es como lo más lógico a mi entender, pero bueno,
la lógica a veces no es tan lógica, es decir, nosotros vamos a seguir el plan ministerial, lo que podía hacer en esa época es elegir entre estos 8 programas externalizados cuál era el que adscribía a su colegio. Estos además eran con recursos del Estado, porque eran programas que eran pagados, no es que era un programa gratuito. Entonces, salían recursos del Estado, los colegios financiaban estos talleres. De esos 8 talleres, por ejemplo, había uno de la Universidad de San Sebastián, me parece. Sí, San Sebastián. Podría corroborar ese dato, porque ahora UDES era la San Sebastián o la del desarrollo. Bueno, pero que decía que la homosexualidad era un trastorno de la personalidad. Ahí hubo todo un revuelo, no sé si se recuerdan, en los medios de comunicación y todo, finalmente sacaron eso del programa. Y ahí habían programas, pero los programas eran de esa época, 2010, o sea, ustedes imaginarán que sumamente binario, sumamente católico, con un montón de restricciones, eran terribles. Pero luego del 2010, empezaron a generarse nuevas leyes, qué sé yo, la ley antidiscriminación, la ley de identidad sexual, etcétera, un montón de leyes se produjeron. ¿Y qué es lo que va pasando? Es que cuando se crea una ley, lo que hace Contraloría, una de las funciones que tiene Contraloría le entrega un libro a cada organismo del Estado, en eso incluye los ministerios y le dice, mire, todas estas leyes son las que se promulgaron este año, así que usted como Estado, indistintamente el espacio que sea, si es ministerio, si es superintendencia, qué sé yo, tiene la obligación de actualizar su normativa legal de acuerdo a estas nuevas leyes que se promulgan. ¿Ya? Eso no había ocurrido. Entonces nosotros el año pasado, el Departamento de Mujer y Género, ahí Magdalena, con un montón de otras organizaciones, OTV Chile, presentamos un recurso a Contraloría. Y le dijimos, mire, los planes de educación sexual que hoy día están vigentes, que están en la página oficial del Ministerio de Educación, no cumplen con la ley. ¿Por qué? Porque después de esa ley, lo que hubieron es que salieron un montón de nuevas leyes que ponen ciertos elementos que se deben cumplir, y los planes no los cumplen. Así que nosotros exigimos que los bajen, y los bajaron. De hecho, si usted se pone en la página del Ministerio, no existen, no están publicitados. Sí, creo que siguen existiendo, pero no están publicitados, no están siendo visibles, entonces no existen. ¿Y qué es lo que está hoy día puesto? Son las orientaciones del Ministerio, que sí incluyen cómo trabajar con las comunidades LGTBIQ+, los derechos, niñas trans, o sea, exigen toda esta normativa que hoy día está vigente. Entonces, sí, no es que tú voluntariamente quieras hacer un plan de educación sexual que incorpore todos estos elementos que hemos hablado, sino que es tu obligación que el plan tenga todos esos elementos, porque si no, tú estarías incumpliendo la ley. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Háganme así, dedito para arriba. ¿Sí? Entonces, es obligación cruzarlo. O sea, no sé, pongo un ejemplo. Pongo un ejemplo, por ejemplo, si uno dice, ya, voy a hablar del matrimonio. Yo no puedo dejar de fuera el matrimonio del mismo sexo, porque es una ley. O sea, yo no me puedo referir al matrimonio y solo hablar del matrimonio hombre y mujer, porque es una ley. Es más, yo siempre lo pongo sobre la mesa en los talleres que hacemos de educación no sexista, que va a pasar ahora, no es que va a pasar en 50 años más. O sea, el profesor tiene herramientas cuando en su reunión de apoderados tenga, qué sé yo, a la familia de confesión religiosa, no sé, evangélica, da lo mismo como de un credo religioso, versus sentado inmediatamente al lado a 2 madres o 2 padres, una familia homoparental. ¿Tiene herramientas para mediar en el caso de haber situaciones de tensión y que resguarden los derechos a la educación de ambas familias? Yo creo que no. Entonces, por eso es importante conocer el plano normativo legal, porque hay muchas cosas que los colegios no se hacen, se deberían hacer, porque no existe una bajante de qué es lo que debieran tener los instrumentos. De hecho, nuestros planes normativos, los 6 planes normativos que existen por colegio, todos debieran estar cruzados con género. Lo vamos a ver más adelante, que hay una tabla donde dice cómo se tienen que cruzar, cuáles son las características que tienen. Hay una circular del 2018 del Ministerio de Educación que explica claramente los principios que deben tener. Entonces, no es que es voluntario, quiero decir con eso. Magdalena creo que se llama. Ya no. Así que no, debes incorporarlo, todos deben incorporarlo. Entonces, incluso hasta los colegios de confesión religiosa. Aquí la ley es para todos y todas las personas por igual. ¿Más preguntas?
o seguimos? Por aquí tengo una pregunta. ¿Se escucha? Sí, dale. Aquí la ley aplica para todos los institutos de educación, incluyendo como educación básica y educación media. No te escuché muy bien, a Hola. ver de nuevo. Sí, que la ley aplica para todos los institutos de educación referidos a educación básica y media o también para otros tipos de educación. La ley, esta ley en particular, la 20.418, fija el plan de educación sexual para alumnos de primero a cuarto medio, eso dice la ley, y ahí es obligatorio, para todos los estamentos reconocidos por el Estado, o sea, colegios particulares, colegios municipales, colegios de SLEP, colegios técnicos, liceos de adultos, no, liceos de adultos no. Sí, pues si estuvieran en primero o cuarto medio también. Marisol. ¿Tienes la manito levantada, Marisol? Sí, por acá. Uh-huh. Consulta. Estaba escuchando atentamente las leyes y que obviamente han sido públicamente dadas a conocer respecto a los derechos, ¿no es cierto?, que tienen nuestros niños y niñas. Nosotros que trabajamos acá en nuestra escuela en convivencia escolar, hemos tenido una situación donde una niña quiere ser conocida con un nombre que no es el nombre que ella tiene legalmente, y que se está pasando a reconocer ella como, o cuestionando, digamos, su identidad. Y bueno, siguiendo los instructivos que nosotros tenemos al respecto, se llamó a la apoderada, ¿cierto? Y ella ¿De 14 años? Menor de 14. ¿Menor o mayor? Menor, 13 años. Vale. ¿Sí? Y la mamá, la verdad es que se presentó bastante molesta con la situación y incluso amenazando una serie de situaciones en relación a qué es lo que la escuela estaba haciendo al respecto, que no le había comunicado oportunamente, en fin. Situación que nosotros obviamente sabemos que no es así y que hay que manejarlo como la ley indica, ¿no es cierto?, con toda la apertura que corresponde, pero también cuando tú encuentras en este caso una madre muy resistente, muy contraria a la realidad que está viviendo su hija, es posible, no sabemos, es posible que ella pueda hacer reclamos a las entidades que nos fiscalizan, pero teniendo en cuenta eso como un tema central, digamos, porque aquí los niños y las niñas pueden tener mucha más apertura respecto a lo que está ocurriendo con ellos hoy día, pero no necesariamente las familias. Quizás estoy buscando tuvimos el equipo buscando orientación por distintos lados en torno a cómo manejar esto de la mejor forma posible. Entendemos que es una menor de edad, pero que también tiene derechos, como aquí se ha dicho, ¿no es cierto?, como sujeto de derechos, ¿sí? Y ellas están tratando de hacer valer esos derechos y encontramos una madre que no quiere escuchar, que no quiere participar de este proceso. ¿Cómo sugerirías tú a lo mejor manejar esta situación dentro de la escuela municipal básica, ¿no? Claro, mira, a ver, todo menor de 14 años, porque, ojo, para la identidad, derecho a la identidad, opera la circular 812. La circular 812 dice, todo menor de 14 años necesita la autorización de los padres. Y ahí el colegio va a hacer un proceso de mediación, porque sabemos que hay muchos padres que se niegan efectivamente a aceptar que niño, niña, su niño finalmente va a hacer un proceso de transición. Ahora bien, cuando la estudiante cumpla los 14 años, ella puede hacer efectiva solo la cartilla. O sea, los padres podrían estar en contra. Es más, ella podría, por ejemplo, poniéndonos en el caso que ella fuera mayor de 14 años, ella define a quién decide contar esta información. Ella podría decir, mire, yo creo que en mi colegio se me llame por nombre social y todavía no le voy a comunicar a los padres. Y eso es una definición, o sea, la circular lo dice explícitamente, es el menor quien define, quien evidencia esta información. Pero cuando es menor de 14 años,
efectivamente el colegio lo que tiene que hacer es un espacio de mediación, o sea, ahí está bien. O sea, cuando ustedes supieron, lo que correspondía era llamar al padre, madre o apoderada, o no sé quién sería, y comunicar esta situación. Mire, esto está pasando. Y ahí ustedes pueden establecer un espacio de mediación. Ahora, eso no implica que los padres y madres vulneren sus derechos, o sea, no implica que si el padre, no sé, la echa de la casa, la golpee, o sea, ahí hay que hacer una denuncia de vulneración de derechos si ocurriera como un caso más como complejo, por llamarlo de algún modo, caso de violencia explícita o de violencia psicológica. Y yo ahí, así ya como consejo de mediación, yo más bien lo que te orientaría es a poderlo abordar desde el punto de vista psicológico que tienen los niños. O sea, los índices de suicidio, que te los puedo dar, que los tengo en otra presentación que hacemos, son alrededor del intentos de suicidio, creo que el 62% de las comunidades LGTBIQ+. O sea, es un alto número. Entonces, tratar de por ahí mediar con la madre y el padre, y también, si es que es necesario, pedir espacios de mediación en otros organismos. O sea, también ellos tienen, si ustedes se ven como que ya no hay muchas herramientas para trabajar con el madre o el padre, pedirlos externamente, a la OPD, no sé, como espacios que pudieran hacer esos espacios de mediación, además si es que hay vulneración de derechos. Ahora, igual, también es bueno comentarle a los padres, decir, mire, la niña tiene 13 años, en un año más ella va a poder hacer su cambio de identidad, a usted le guste o no le guste. Entonces, más bien es interesante que acepte el proceso. Además, la ley lo que permite es, deja una salida, o sea, en la mínima posibilidad, porque sabemos que hay casos, pero que son los mínimos, que el niño o la niña se arrepienta de su cambio social, si es que hace el nombre incluso registral en algunos casos, la ley te permite volver a tu nombre, al género original, o sea, registrarse. Entonces también da esa salida, es como, yo más bien es como que le daría los elementos a los padres para que ellos quedaran, tuvieran conocimiento de lo que les espera en el sentido de los derechos. O sea, que sepan que el tiempo es inexorable, o sea, ya va a cumplir los 14 años y va a poder hacer la activación. Entonces, eso por un lado, entonces, siempre es mejor que lo hagan con apoyo de los padres, y yo ahí, por ejemplo, a los que son más bien de confesiones religiosas, como o también trabajar así como principios como la de no discriminación, trabajar los principios, porque esa circular tiene principios que los vamos a ver un poquito más adelante, si quieres, lo podemos ahí como estudiar con más calma, y tratar de mediar, pero además que sea una oportunidad pedagógica, o sea, de hablar esto en el colegio. Lo que nosotros hemos estudiado que funciona muy bien es llevar a personas que cuenten su experiencia de discriminación, de cómo se vincularon ellos con su familia, de la diferencia que hace un niño que es apoyado o no por su familia versus uno que no. Como esos espacios son súper importantes. Y lo otro es poderlo cruzar con otros elementos. Ahí si quieres, bueno, vamos a hacer, hay un curso de educación no sexista que trabajamos una taxonomía para planificar clases, pero es bueno cruzarlo también. O sea, nosotros tenemos experiencias de que cada vez que, porque hemos construido una red de educación no sexista, que de paso se los digo, los que quieran inscribirse nos pueden poner ahí la misma fichita donde se anotaron la existencia, poner quiero incluirme en la red y yo los incluí en la red, que tenemos un Yo WhatsApp. me puse, pero no me ha llegado el lunes pasado. Súper, ahora te voy a Después agregar, Marilena. tengo una pregunta en relación a preguntas que me han hecho mis propios estudiantes. Mi papá me dijo que me iba a desheredar si yo me invertía los apellidos y me cambiaba el nombre a mujer o a hombre. No puede. Amenazas. Sí, claro. No, sí, yo sé, pero claro, es que ahí yo, por ejemplo, ¿cuál sería mi pedido aquí? ¿Existe algún artículo, una cosa específica que yo les pueda mostrar a mis chiques y les diga, mira, aquí está esto, estás protegida, estás protegido, no tienen cómo desheredarte? Porque yo les digo, yo soy madre, yo soy más padre también. Entonces les digo, esto no es así como te lo pinta tu papá o tu mamá. Es muy, muy distinto. Estás bien protegida, pero como tienen 15, 14, están cagados de susto, no pueden avanzar. Entonces prefieren decir, no, tía, si yo prefiero que me digan como quieran nomás, ¿cachai? Entonces, súper complicado.
porque además hay una amenaza de un abuso de poder económico, o sea, te dejo fuera, te dejo en la calle, no vaya a heredar nada, cosas como esas bien feas. Claro, pero ahí uno podría hacer la denuncia por vulneración de derechos a los padres. O sea, eso es violencia explícita. O sea, hay amenazas, ahí uno podría activar un protocolo para el resguardo del niño, porque además, si es mayor de 14 años, la circular es súper específica. O sea, dice, 1, interés superior del niño. 2, la circular puede activar espacios de mediación que no son el colegio, que son espacios externos. O sea, uno puede aplicar a otro organismo. 3, tiene principios. Si quieren, miren, avanzamos, porque todas estas están luego contenidas en la circular 812, que nos podemos detener un poquito más, ¿les parece? Ya, mira, la circular 812, que es como las preguntas que ustedes me han ido haciendo, lo primero que hace la circular es que presenta definiciones, o sea, define género y dice los géneros, habla de lo trans, expresa qué es la identidad de género como un derecho personal, o sea, nadie puede venir a decirle a otra persona cómo se registra el mismo. La identidad tiene que ver en cómo yo me reconozco en un espacio, que es distinto a la expresión de género, que tiene que ver cómo me he visto, ¿cierto? Cómo me veo, o a la orientación sexual. Entonces ahí es importante que eso lo tengamos claro como profesores, que muchas veces hay mucha confusión porque no van ligados entre ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, se podría dar el caso de que, voy a poner un ejemplo así bien casual, de una persona que nace con sexo registral masculino, ¿cierto? Hace su transición a transfemenino. Se dice transfemenino porque se le nombra el género al cual está adhiriendo, al cual está haciendo la transición. Transfemenino. Y podría ser que esa niña transfemenina fuese lesbiana. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que su orientación no tiene que ver con su identidad de género. Entonces ahí hay un montón de cruces que hay que hacer. Yo les recomiendo, hay un ejercicio muy interesante que es la galletita de jengibre, no sé si todos lo conocen o si lo han escuchado, que explica las diferencias entre orientación sexual, entre expresión de género, entre identidad de género. Hay un taller además que hace Lucha Venegas, que es súper interesante también, que lo podemos repetir, que también explica todas estas definiciones y todos estos conceptos que están contenidos en la ley, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? Define. ¿Y por qué es importante que lo defina? ¿Por qué es lo importante que lo defina la circular 812? Porque ya pasan a ser tienen espacio de protección de derechos. O sea, cuando un padre o apoderado dice, no, eso no existe, no, mi hijo nació hombre y va a ser siempre hombre, uno le dice, mire, aquí ya tenemos un espacio normativo, que es la ley de identidad de género, donde el Estado, donde nuestras leyes reconocen lo trans. Entonces usted podrá decir lo que crea, pueda creer lo que crea, pero debe cumplir con la ley. Y la ley dice que el reconocimiento es parte de la ley. El reconocimiento además en los documentos, en la lista, en la elección del uniforme, en la elección del baño, y eso, mayor de 14 años, lo determina el niño, o la niña o el niño, ¿ya? Entonces, o sea, por ejemplo, cuando a ti el padre te dice, no, yo nunca lo voy a reconocer, tú deberías mostrarle la circular 812. O sea, es un espacio jurídico que existe hoy en día, entonces es importante que lo tenga. Hay una definición con respecto a eso. Y también tiene principios orientadores. Ay, no, las letras. Y los principios son dignidad del ser humano, interés superior del niño, niña y adolescente. ¿Y por qué es importante el interés superior del niño, niña y adolescente? Porque, por ejemplo, se dan casos que son situaciones súper complejas. Y es importante que ustedes también sepan esto porque pueden establecer ciertas mediaciones, por ejemplo. Si el niño o niña adolescente que va a hacer el tránsito dice, mire tía, yo le cuento, pero todavía no voy a hacer el tránsito, pero ustedes lo ven que él está en un profundo estado de depresión,
que tiene, no sé, idea suicida, uno, ahí el interés superior del niño sobrepasa y uno tiene que tomar medidas con respecto a ese tema. No sé si se entiende, es como el interés superior del niño es un principio que uno tiene que aplicar en algunos casos donde hay que resguardar su vida. ¿Ya? Sí, esa es la parte compleja, no por lo complejo de hacerle llamado, sino que porque los chiques de repente se hermetizan, una vez que entraron a tu espacio, te abrieron el corazón, dijeron, tía, estoy en esto, y tú cachai que están cortándose mal, están con ideaciones suicidas, están pero muy mal, y tú les dices, amor, esto es muy importante que lo elevemos a los que tienen que saber, porque no, tía, es que usted me dijo que no le iba a decir a nadie, no sé. Entonces eso es, o sea, sabemos que es un espacio que por el bien superior está por sobre cualquier pataleta o por cualquier pérdida de confianza. Yo lo sé, lo tengo súper claro, trabajé en OPD también, o sea, pero el punto es que los chiques a veces se nos van, o sea, a mí se me han ido algunos chiques por lo mismo, porque se hermetizan y entraron, no sé, en crisis de pánico, dejaron ausentismo escolar, por escalarlo donde tiene que ir. Entonces, está tan poco acompañado el proceso de... que yo ni siquiera soy de convivencia escolar, por ejemplo, hablo autorreferentemente, discúlpenme, pero yo soy de PIE, entonces ni siquiera es convivencia escolar lo que me toca, pero en convivencia escolar ni siquiera hay psicólogo, entonces no hay ningún otro soporte, con un poquito de herramientas, ¿cierto? Los derivan al CEFAM y no los ven nunca, entonces finalmente quedan tremendamente expuestos a no ser acompañados en general. Y ahí es a donde el trabajo con los papás, que acuden, porque también son re pocos, entonces una tarea súper titánica que cuando se abren, cómo sostenerlos, ¿no? Y cada cual ingeniará herramientas y todo, pero en la vida de los hechos y protocolos y derechos no podéis inventar nada, pues. Claro, ahí por eso nosotros implementamos o sea, sabemos que no va a generar un cambio inmediato de la noche a la mañana, pero la propuesta de los decálogos va un poco a eso también. O sea, ¿cuál es la propuesta de los decálogos? Y por eso ustedes están hoy día en esta capacitación. Dice, ¿qué es lo que vamos a hacer? Van a sumarse los colegios, las comunas, de hecho hemos hecho muchas comunas se han sumado toda la comuna con todos los colegios de la comuna, y ¿qué es lo que se hace ahí? Se dice, ya, ¿qué es la primera acción que vamos a hacer? Que la deberían estar haciendo, ojalá ahora en junio, es vamos a construir de modo democrático participativo un decálogo. Ese decálogo va a tener frases muy generales que son una suerte de orientación o de visión en cómo nos gustaría que fuera nuestra comunidad educativa, como este acuerdo conjunto. Entonces, por ejemplo, no sé, una frase de decálogo podría decir, en esta escuela no se discrimina a nadie por su orientación, expresión de género, qué sé yo, o identidad. Y es, ya, pero eso es como la frase. Después los colegios tienen que, de algún modo, para tener este esqueleto que es el decálogo, que esté de acuerdo en conjunto, pero después tienen que levantar acciones que hagan que eso sea realidad. Entonces, por eso el decálogo es, a nuestro modo de ver, una herramienta interesante para como decirle a la comunidad, tanto interna como externamente, me refiero a la comunidad como el barrio, el lugar, la comuna donde uno está, decir, en esta escuela vamos a estar en esta línea de la no discriminación. Entonces, y eso ustedes deberían, aquí ya lo abro como pregunta, no sé si les ha llegado, pero hay una metodología de acción, están todos los materiales, de hecho mañana va a salir un video explicativo, entonces ya debieran estarlo haciendo, debieran estar armando los equipos. Es que ha llegado a mi comuna y al colegio, a mí no me ha llegado nada. ¿De qué lugar eres tú, Mariela? Calera de Tango. ¿Y cómo te llegó la información del taller? Me llegó por mi correo personal. Ah, te debes haber inscrito en algún otro. Alguien me rayó aquí la opción. Sí. Me he inscrito más atrás en... Claro, claro, pero sería interesante como, y se los dejo así a todos los que necesiten, les puedo pegar de hecho aquí mi teléfono,
porque los que quieran, se puede hacer llegar la información formal a cada colegio y que se adscriban al proyecto de los decálogos. Y esa es como la primera acción. Uno dice, ya, ¿qué es lo que va a hacer este colegio? Va a construir con esta metodología que le estamos recomendando el decálogo. Ese decálogo además va a generar frases, va a generar ciertos acuerdos. Y eso lo vamos a pegar porque se hace un pendón, no es que se hace un decálogo en un papel craft, que a la semana ya no está, pendón, y con ese pendón se pone a disposición de la comunidad como la línea de resguardo de derechos, que la deberían estar haciendo todos los colegios en general, porque son derechos, con respecto a este tema. Entonces, eso permite, porque hay muchos niños que no tienen un espacio de mediación, y que esto en los colegios, o sea, si bien uno le pregunta a los profesores, no, y todos te van a decir abiertamente, o sea, te van a decir públicamente, no, yo no discrimino, yo estoy, finalmente ahí como socialmente muy mal visto decir, yo estoy en contra de esto, a pesar de que hay grupos conservadores que sí lo hacen, pero en la práctica lo que va pasando es que un niño cuando está con esta problemática, no es problemática, sino que quiere hacer el tránsito o es parte de las disidencias sexogenéricas, no tiene con quién hablarlo. Entonces, cuando un colegio declama o es visiblemente a favor de los derechos, es mucho más fácil que él pueda establecer diálogo, es mucho más fácil también establecer diálogo conjunto, trabajar el bullying homofóbico en las escuelas, o sea, permite abrir el espacio, permite, así como decía Mariela, cambiar esa situación de mejor no hablar de ciertas cosas a empezar a hablar de ciertas cosas. Entonces, espérense que estoy anotando el teléfono. 4, 6. Entonces, ahí está mi teléfono, ustedes si quieren me mandan un WhatsApp y yo las incluyo al grupo, pero además les mando la información ya formal por correo del departamento del decálogo, ¿ok? Ya, ay, me pasé. Aquí estamos. Entonces, nada, tiene interés superior del niño, niña y adolescente, tiene no discriminación arbitraria. O sea, ¿qué significa no discriminación arbitraria? Que yo no puedo decir, no lo voy a aceptar en un taller porque él es homosexual, o yo no voy a hacer esto por su orientación o por su expresión de género. Y ahí es súper importante, hay que ir como cruzando otras normativas. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de la normativa uniforme escolar. El uniforme escolar hace un par de años atrás salió una normativa, ¿cierto?, que no puedes exigir el uniforme escolar en un determinado casa comercial donde comprarlo. ¿Se acuerdan que salió hace un par de años atrás esa normativa? Pero en esa normativa además dice cosas súper específicas, dice que el estudiante o la estudiante no puede recibir ninguna sanción que tenga que ver con su proceso educativo con respecto al uso del uniforme escolar. ¿Por qué lo digo? Porque el estudiante no puede ser sacado de la sala, no puede ser finalmente sacado del espacio educativo por usar el uniforme escolar. Y sabemos que en las escuelas, cuando los lugares, o sea, cuando alguna situación no tiene sanción, finalmente es como una norma que no existe. Entonces también uno puede apelar con respecto al tema de la identidad, como al uso, sobre todo en colegios que tienen como rigidez con el uniforme, a esa normativa, que no me acuerdo el número ahora, pero creo que es no me acuerdo si es se las puedo mandar, pero si ustedes la buscan en el internet, dice normativa uniforme escolar y les aparece inmediatamente de la Superintendencia de Educación. También en poder mediar el tema del uniforme escolar, que finalmente es uno de los que genera mayor discriminación, sobre todo en los y les alumnos trans, o en las alumnos que se declaran no binarios. ¿Por qué digo esto? Porque uno puede decir, ay, yo lo he escuchado muchas veces, no sé si a ustedes les pasa, así como, ay, los niños ahora, no sé, está todo de moda y ahora son no binarios. Pero uno dice, ojo con el término no binario, en el sentido que el registro civil, que es un organismo del Estado, ya reconoció un menor de edad que aparece con registro no binario en su carnet de identidad. Un adulto que aparece con registro no binario en su carnet de identidad. No me acuerdo, uno dice XX, o sea, uno dice X y el otro dice NB, no binario. No me acuerdo si cuál de los dos es el mayor de edad o no. Y salió la semana pasada la noticia de que ya existe un pasaporte no binario.
Y uno dice, a ver, ¿qué importancia tiene esto a nivel jurídico? Tiene importancia. ¿Por qué? Porque si ya un organismo del Estado genera un documento oficial, no solo oficial para el territorio de Chile, sino que además internacional, en el caso del pasaporte, que el caso del pasaporte además se ve obligado porque su carnet es no binario y homologarlo, ya quiere decir que es reconocido institucionalmente. Entonces, también ese es un elemento para ponerlo sobre la mesa. De hecho, las orientaciones que está el ministerio pone, no sé si es de registro civil, pero pone otros elementos como este tipo. Y otro dato que les voy a dar, el registro civil, yo hablé con la experiencia en fuego, que es el adulto que tiene el carnet no binario. En marzo tenía alrededor de 800 solicitudes la clínica de la Universidad de Chile, la clínica jurídica de la Universidad de Chile, para cambio de nombre. ¿Qué quiero decir con esto? Que posiblemente van a salir todas aprobadas, porque ya existe jurisdicción al respecto. Que en 2, 3, 5 años más, el término no binario va a ser un término mucho más masivo del que hoy día conocemos, que además va a tener un sustento en un documento legal que es nuestra cédula de identidad. Entonces, no es menor, no es menor lo que estoy diciendo, porque es cuando uno dice, no es que al niño se le ocurrió, sino que, ojo, un organismo del Estado está sacando cédulas de identidad. Entonces, ese dato es como esos cruces hay que hacer, ¿ya? Sí, principio de integración y exclusión, inclusión, principios relativos al derecho de la identidad de género. Y aquí está, principio de la no patologización. ¿Qué significa eso? Que yo no puedo decir, no, es que como ese niño de la disidencia, es complicado, es como que tuviera una enfermedad. Eso es la patologización. O yo no puedo decir, no, es que como a él lo abusaron de niño, por eso él tiene esta orientación sexual. Eso es patologización. Creer que la orientación sexual o la identidad de género o la expresión es una enfermedad y que ocurre por un hecho traumático. Entonces, eso es importante tenerlo claro como principio, porque finalmente lo que orienta es como creencias muy fundamentales con respecto al género. Principio de confidencialidad, que es que el mayor de 14 años define, o sea, ¿qué quiere decir esto como en términos más coloquiales? Que nadie puede sacar del closet a un niño. O sea, yo no puedo como profesor, profesora, asistente de la educación, no sé, GPUTP, quien sea, decirle delante del curso, oye, mire, él es no binario. No, mientras el niño decida no hacerlo, finalmente es el niño, niña o niña quien define a quién se lo cuenta, en qué momento se lo cuenta, cómo él divulga esta información. Eso es importante tenerlo en cuenta. El profesorado va a saber, sobre todo, si es que él define hacer el cambio social y que eso va a estar en las listas de clases, ¿cierto? Y en todos los elementos, en todos los documentos. Graduación, incluyendo todos los elementos. Luego el certificado oficial, mientras en lo que tenga el cambio registral, viene con el nombre de registral, pero en los documentos como que sociales, por llamarlo de algún modo, que son el libro de clase, uno debe tajar y poner el nombre social a la continuación. Pero recuerden que el principio de confidencialidad, si está en juego el interés superior del niño o niña, también ahí entran en tensión, y es importante tener claro que entran en tensión. Perdón. Principio de dignidad del trato y principio de autonomía progresiva, que establece además obligaciones a sostenedores, directivos y establecimiento ocasional. Y esto hace referencia a que los mayores de 14 años, ellos definen, teniendo al principio de autonomía progresiva. ¿Ya? Y esto implica el niño, definición del uniforme, definición del baño, nombre social, etcétera, etcétera, etcétera. Está súper regulado. Es más, el niño cuando dice, quiero, ¿sí? Disculpa, en este punto hay una situación media compleja en muchos lugares, yo por lo menos en el que he tenido experiencias, donde, por ejemplo, cómo cuidar cuando los chiques quieren, o sea, no hay baño no hay baño diferenciado, hay de hombre y de mujer. Y entonces el ingreso de una chica trans femenina al de mujeres, yo vi una vez cómo le pegaron a una chica trans femenina otras mujeres entrando al baño. Fue tremendo porque
como que se atrevió, dio el paso, no sé, y wow, de pronto así una ráfaga de mujeres se le lanzaron. Y a hombres también. Entonces, ¿cómo hacer? Los espacios seguros es complejo, cuidar, no hay gente que esté ahí, los inspectores, o que estén ahí pegados de punto fijo en los baños. Entonces, hay tantos espacios como de vacío, ¿no? De cómo cuidamos los procesos de transición para que ya lo traumático que muchas veces está siendo por el poco apoyo, más encima se pueden producir estos espacios también de riesgo físico también, no solo psicológico. Sí. No solo eso, te comento además que la ley Matías, que está discutiéndose, se produjo porque Matías, que era un niño trans, fue agredido por niñas, y él se tiró de un edificio y murió, se suicidó. Entonces, claro, y ahí es importante, o sea, yo creo que hay varios temas que tú tocas, que son súper importantes. Uno, resguardar como los espacios seguros. Y eso es importante que por ejemplo, si niño, niña, define la utilización de ciertos baños, que más bien existe un acompañamiento además a las y los o les compañeros que están ahí, existe un acompañamiento de la institución, o sea, y ahí es importante hacer ese acompañamiento. Y lo otro es que nosotros, y ahí voy a hablar en general, espero que se pueda entender además, como docentes tenemos muy normalizado la burla como elemento, como la violencia, como el bullying sostenido. ¿Y por qué pongo esta lámina? Porque mira, en esta lámina, que es la encuesta de clima escolar de Todo Mejora del 2016, que yo creo que si la hacemos en este momento, también la encuesta sube, porque después de la pandemia estos índices subieron enormemente. Yo les recomiendo que la lean, está disponible en internet, que la busquen, Todo Mejora. El 59,4% de los y las estudiantes reportó que no conoce una política contra el bullying en sus escuelas, que si te fijas es casi el 60%. Y si uno desglosa esa cifra o la analiza, finalmente, ¿qué es lo que te está diciendo esa cifra? Que casi el 60% de los y las estudiantes vio cómo molestaban sistemáticamente a alguien, porque eso es el bullying, o al revés, lo molestaban sistemáticamente a él o a ella, y nadie hizo nada. Entonces ahí también es importante que nosotros como dejemos de normalizar o de tener medidas que son sumamente superficiales, por llamarlas de algún modo, con respecto a la burla y al montonaje, que eso no implica tener medidas punitivas, porque también hay que pensar que un niño o niña que está haciendo una situación de montonaje, algo le pasa también a esa niña. Sino que abordarlo pedagógicamente, o sea, no, por esto no digo medidas solo punitivas, porque ¿cuáles son las medidas que se hacen en los colegios? O sea, uno lo ha visto millones de veces, como, no, son cosas de niños, o no, como que no tienen importancia, o alguien dice una broma y como hacemos como que no pasa nada, o la típica, ya pídale disculpa al compañero y uno sabe que la situación sigue ocurriendo. Entonces, también es importante abordar como institución que el discurso de odio está presente en los colegios, y es lo que provoca depresión. O sea, los niños no tienen depresión por ser parte de las comunidades sexogenéricas, por ser parte de las diversidades. Los niños tienen depresión y tienen intentos de suicidio por la discriminación que sufren en sus establecimientos educacionales. Y con eso hay que ser enfática. O sea, un niño que se corta, un niño que deserta del sistema escolar, es producto de la discriminación, no es producto de una característica específica que tiene por ser de la disidencia sexogenérica. Eso por una parte. Y por otro, por ejemplo, hay datos que relevar. ¿Ustedes saben cuál es el índice promedio de vida de una persona trans en Chile? ¿Alguien lo sabe? No. ¿No? 35 años. O sea, la mayoría de los que estamos aquí, si hubiéramos sido trans, ya no estaríamos vivos. Entonces, también es importante poner esos datos sobre la mesa. O sea, cuando uno arma acciones específicas en sus escuelas, como hacer un decálogo, como hacer una feria para explicar el tema de la diversidad de los derechos, cuando uno, no sé,
celebra efemérides o conmemora efemérides que son importantes, cuando uno habla de esta temática, lo que hace finalmente es que salva vidas con respecto a esto. Entonces, eso también es importante relevar. Esta laminita es súper ejemplificadora a mi entender, porque, o sea, miren este dato, el 59,9% escuchó comentarios LGTBIQ más fóbicos, o sea, discursos de odio, porque yo ahí tengo tensión con la palabra homofobia, porque no es que la gente le tenga temor a los homosexuales, sino que lo que les tiene es directamente un discurso de odio. Entonces no es una fobia, es un discurso de odio, pero por parte del personal de la escuela. O sea, ¿por quién lo escuchó? Por parte de profesoras, profesores, asistentes de la educación, administrativos, inspectores, jefes de UTP, directores. Ese es el personal de la escuela. Entonces también ahí tenemos que hacer una revisión de qué es lo que pasa, de las creencias fundamentales, de cómo nos referimos a los niños, de las bromas que se hacen, de las interacciones. Ahí, bueno, les recomiendo ir al taller de educación no sexista, porque ahí se explican todos estos elementos y cómo los podemos trabajar además pedagógicamente. Si esa es la idea, o sea, como no trabajarlos cuando hay un conflicto, sino que trabajarlos permanentemente en nuestro trabajo escolar. Seguimos, en honor al tiempo. ¿Qué otra circular hay? Esta es una circular muy nueva, salió en diciembre del año pasado, es larga, tiene 11 hojas. Es importante, no es como la circular 812, es una circular cortita, tiene 3, 4 hojas y es fácil leerla, no, esta es bien larga, y establece, que es la 707, pero yo les recomiendo que la lean, yo aquí les tengo un resumen, y dice que entrega instrucciones generales a sostenedores y sostenedoras de todos los establecimientos educacionales de educación parvularia, básica y media de todo el país, o sea, todo el sistema educacional finalmente, en tanto públicos como privados, o sea, todos, y esto se cruza, Mariela, con la pregunta que me hacías anteriormente de, bueno, cuando yo, si hago esto, ¿me puede traer consecuencias? No, tienes un montón de elementos, ley de antidiscriminación, ley de identidad de género, circular 707, que es generales para todos los ámbitos educativos, que posean reconocimiento oficial del Estado para que todas las comunidades educativas adopten medidas concretas asegurando el cumplimiento de la normativa mediante la igualdad de trato, garantizando espacios protegidos e inclusivos. O sea, lo que tú me comentas del baño sería una violación a lo que propone la circular 707. O sea, un espacio protegido, uno está haciendo una acción, está activando el protocolo de la circular 812, tiene que hacer un espacio protegido e inclusivos para los y las estudiantes, resignificando la experiencia educativa para motivar su asistencia y revinculación. ¿Ya? Otro listado de leyes, no nos vamos a detener porque ya está yendo el tiempo, podemos hacer una segunda, pero violencia intrafamiliar, declara imprescriptibles los delitos sexuales cometidos contra menores, y esto es todo un avance que hizo además ahí. Voy a nombrar a la red de sobrevivientes de abuso Chile, porque ellos son los que han levantado esta temática, y Lucha Venegas, nosotros tenemos varios talleres con ella. Hay uno este mes de junio, y ella explica qué hacer en el caso de sospecha de vulneración de abuso, que en general los establecimientos hacen todo lo contrario a lo que dicta la ley, se ponen a investigar, etcétera, etcétera. Nosotros ahí tenemos mucha casuística, además es con casuística, luego ustedes diseñan un plan en ese taller, ojalá alcance, porque que está ahí bien concentrado, establece el Código Procesal Penal, y ahí dice explícitamente que los colegios tienen obligación de denunciar en 24 horas cuando tengan situaciones de sospecha de abuso. Ojo, que no es situaciones de abuso comprobadas, sospecha. ¿Qué quiere decir sospecha? Sospecha quiere decir que yo voy pasando y escucho a 2 niños decir, oye, mi tío me tocó ayer. Eso es sospecha. O sea, ni siquiera el dato preciso. Con sospecha de abuso yo tengo que activar el protocolo y tengo que hacer la denuncia. En los colegios muchas veces tienen un protocolo donde mandatan a quien establece la denuncia, pero si no lo hace, lo tengo que hacer yo, que fui la primera fuente. Yo no me pongo a investigar como docente, y ahí la cartilla que nosotros sacamos, esta que les voy a mandar por correo, dice las orientaciones que saca la superintendencia, que saca el ministerio, de todo lo que hay que hacer, y lo dice claramente, o sea, lo dice literal. Usted no pregunte, usted a lo más, no sé, ofrezca agua si es que el niño se descompensó, si el niño no quiere hablar, no presione, no complete oraciones, etc. Súper detallado, así que yo lo recomiendo que la vean.
La ley 21.057 que regula las entrevistas videograbadas, ustedes no sé si recuerdan que antes de esta ley el niño se lo explicaba, o sea, hacía la denuncia, y lo entrevistaba uno, después otro, después otro, después otro, cambiaba el personal y lo volvían a entrevistar y era un eterno. Ahora no, ahora se entrevista una sola vez, eso se graba y queda ahí fijo y no existe esta revictimización. Esto es para delitos, para niños que están en proceso de investigación de víctimas de delitos sexuales. La ley 20.911, que crea un plan de formación ciudadana para los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, que lo debieran estar haciendo y que también deben estar cruzados por género, que no es voluntario, sino que los colegios lo deben hacer. Ley 21.884, responsabilidad parental y pago efectiva de deudas de pensión y alimentos. ¿Y por qué lo pongo? Uno, porque un alto porcentaje de docentes son profesoras y son jefas de hogar. Entonces es importante saber que existe esta ley de responsabilidad parental. ¿Por qué también lo pongo como elemento significativo? Porque sobre todo en edades de la primera infancia, estoy hablando parvularia y primero y segundo básico, cuando uno impide que los niños, por ejemplo, jueguen a las muñecas o tengan distintas actividades que tienen que ver con la valorización de los cuidados, finalmente lo que está repercutiendo es en una sociedad que los cuidados están referidos solo a las mujeres. Y eso es importante hacerlo. Nosotros ahí tenemos un curso que es el martes, que yo les recomiendo que lo puedan difundir frente a sus compañeras que son educadoras, son 3 módulos de educación parvularia, que son independientes entre sí, pero que ojalá los tomen los 3, donde explica, donde ve qué juegos hacer, cómo referirse al tema. ¿Por qué? Porque cuando a un niño se burla de él o no se lo deja jugar a las muñecas, ese niño no está jugando a las muñecas, no se va a convertir en una madre, quiero decir, con esto, sino que lo que va a hacer es reforzar el cuidado parental desde su rol, que es el de padre. Y eso es un espacio que ha sido sistemáticamente anulado, y por eso tenemos las cifras. Agosto del año pasado, de los demandados por pensión alimenticia, el 92% no la paga de los demandados, o sea, casi el 100%, es muy alta esa cifra. Y eso tenemos que ahí hacer una orientación pedagógica específica para ello. Suárez, no sé si quieres preguntar algo. ¿No? Ya, como te vi que... perfecto. Entonces es importante tenerlo sobre la mesa esta ley. Modifica el Código Penal, tipificación del femicidio, acoso sexual en espacios públicos, acoso sexual en menores, pornografía escolar, violencia escolar, que también es súper específica en estos temas. Me fui. Regula la despenalización y la interrupción involuntaria del embarazo en 3 causales. ¿Por qué lo pongo? Porque incluye a los mayores de 14 años, se los voy a leer textual, porque esto es una ley que es importante que la sepan, porque incluye a las menores de edad. Es la 21.130. Esto está todo en la cartilla, así que no es necesario que se las aprendan. Yo ando con mi cartillita para todos los lados. ¿Esto es lo que vas a compartir en nuestros mails? Esto es lo que voy a compartir. La cartilla tiene como 13 hojas, que sale toda esta información que yo les estoy diciendo. Y además con los artículos, mira, no sé si la ponen, yo la tengo aquí en el celular, pero sale ley, y después, por ejemplo, esta, 21.130, regula la despenalización de la interrupción voluntaria del aborto en 3 causales. Y yo, ¿qué es lo que hice? De la ley saqué los párrafos que a mí me parecían atingentes a educación. Por ejemplo, artículo 119, dice la mujer que se encuentra en riesgo vital por la interrupción del embarazo, después embrión, qué sé yo, pero después dice, sea resultado de una población, siempre y cuando no hayan transcurrido más de 12 semanas de gestación. Tratándose de una niña menor de 14 años, la interrupción del embarazo podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido más de 14 semanas de gestación. Tratándose de una niña menor de 14 años, además de su voluntad, la interrupción del embarazo deberá contar con la autorización de su representante legal o de uno de ellos a elección de la niña, si tuviera más de uno.
a falta de autorización, entendiendo por tal la negación del representante legal, y si este no es sabido, la niña asistida por un integrante del equipo de salud podrá solicitar por intervención del juez para que constante la ocurrencia de la causa. ¿Por qué lo pongo? Porque pueden ser nuestras alumnas estas situaciones específicas, y es importante establecer que ellas tienen derecho, que el menor de 14 años, si es por violación, el padre se puede negar, y aún así ellas tienen derechos que pueden apelar en caso de que se produzca una situación de violación. Lorena, perdón que justo leí, entonces como que me quedé media tartamuda. ¿Te inscribes en el mismo? Te voy a mandar ahora cuando termine la presentación el link, ¿ya? Entonces es importante que lo tengan presente. Otra ley, matrimonio igualitario. ¿Y por qué? Porque nuestros padres y apoderados van a ser familias homoparentales en muy poco tiempo más, si es que ya no tenemos familias homoparentales. O sea, en el curso de mi hija, bueno, yo soy familia homoparental, pero además somos 2 familias homoparentales, una además la compone una persona trans. Entonces hay que trabajar esos temas. Un niño, no sé, en mi caso de mi hija, 6 años. Entonces hay que trabajar el tema. Entre los niños en general, cuando se trabaja el tema, no existe discriminación, sino que son los padres los que ponen estos contenidos, y es importante trabajarlo en reuniones de curso. De hecho, por ejemplo, el colegio adoptó medidas, no por mi hija, sino que ya las venía adoptando hace bastante tiempo atrás. Ellos no celebran el Día de la Madre o el Día del Padre, sino que el Día de la Familia. Ellos en general no tienen esta reproducción de estereotipos, no la tienen tan marcada como otros colegios, pero claro, uno entra al colegio, que es un colegio municipal de Santiago, hay que decirlo, y lo primero que uno ve es el decálogo de educación no sexista. Entonces también eso sirve como recuerdo, el decálogo tiene esa característica que uno, al hacer el decálogo y al mandarlo a imprimir como pendón, uno dice, el decálogo finalmente lo que me orienta es mi acción como comunidad educativa. Después, Ley 20.987, sobre el VIH-Sida, sobre respecto de los menores de edad. ¿Y por qué la pongo? Porque nuestros alumnos tienen derechos con respecto a el examen del VIH-Sida. Dice, si el interesado tuviese una edad igual o superior a 14 años, pero menor a 18, de ser positivo, el resultado del examen será informar de este hecho a su representante legal. Un reglamento del Ministerio de Salud establecerá un procedimiento de información, así como el manejo adecuado para el control y apoyo de seguimiento del paciente. Después, 19.779 establece normas relativas al virus de deficiencia humana y crea bonificación fiscal para enfermedades catastróficas, y ahí dice que no se puede considerar la contratación si es que uno tiene VIH, ni su promoción, los resultados del examen son ni la destinación, dice, ni su promoción a los resultados del examen de destinación detectar la presencia del virus de inmunodeficiencia humana, como tampoco exigir para dichos fines, o sea, que este examen es privado, obviamente, ni condicionar el ingreso a ningún establecimiento educacional, ni la permanencia o promoción de los alumnos, etcétera, etcétera. Después hay unos decretos que yo no los puse aquí, pero están en la cartilla, que es el decreto 41, que es de salud, pero también lo pongo aquí, que es que mandata finalmente a los organismos de personal sanitario a trabajar, incorpora, dice, dispositivos para la detección del VIH que se indican al régimen de control sanitario lo establecido en el artículo 111, etcétera, etcétera. Ahí hay bastantes decretos que están bien explicados, que los van a tener en la cartilla. ¿Y qué nos queda? Nos queda esta tabla, que no me voy a tener ahora, pero que son los principios de los marcos normativos, que no es que se me ocurrieron a mí porque son muy inteligentes, sino que los mandata la ley, pero además lo que sí, esto sí yo lo hice, es que lo crucé en qué ley está. Por ejemplo, ¿dónde dice dignidad de ser humano? En la ley tanto, en el artículo tanto, en la ley tanto, es como un torpedo, lo voy a decir así. Entonces, como lo que me preguntaba Marianela, cuando yo tengo como dudas de algo, me puedo ir al torpeo como para no estar leyendo toda la cartilla, y me permite como tener información como un poquito más rápida. ¿Qué rescato de aquí? Por ejemplo, planes, instrumentos de gestión escolar, el PI, el PME y el RICE deben estar cruzados con estas temáticas, con género, con no discriminación, con reconocimiento de las entidades, etc. ¿Qué planes específicos? Formación ciudadana, gestión de la convivencia escolar, apoyo a la inclusión,
el proyecto pedagógico de jornada escolar completa, plan de sexualidad, afectividad y género y plan integral de seguridad escolar. No es porque a mí se me ocurrió, es porque lo dice la normativa. Entonces, si yo tengo un plan de formación ciudadana y no incorporo a, qué sé yo, derechos fundamentales de las comunidades de la diversidad sexogenérica, no está actualizado, no está cruzado con género. Entonces es importante revisar los documentos. Si ustedes creen que o consideran que no tienen elementos para poder analizarlo, nos pueden mandar esos planes, nosotros les damos orientaciones con respecto a, mira, observa esto, yo te recomendaría tal cosa, o sea, las invito a que trabajemos en conjunto en ese sentido, ¿ya? ¿Y qué es lo que salió? Esto salió recién la semana pasada, que causó bastante polémica, pero además causó polémica por una antigua, ni siquiera por esta nueva, que son estas cartillas de orientaciones con respecto a las comunidades LGTBIQ+, nuestros estudiantes, y esta que son cuáles son las normativas que protegen a los estudiantes de las comunidades LGTBIQ+, la hicimos en conjunto con el Ministerio de Educación. Esta se hace a raíz que nosotros sacamos esta cartilla, ellos nos llaman, tuvimos una reunión, dijimos, saquemos la junta, cosa de darle ese peso, que es el peso ministerial, pero también el peso de los profesores organizados, y eso es importante tenerlo como referencia. Estas cartillas son muy simples, por eso están divididas, para no tener un documento tan grande, están súper diseñaditas, tienen bonitos, qué sé yo, y es importante leerlas, difundirlas, mandárselas a los apoderados, son orientaciones ministeriales. Hace el mismo ejercicio que estoy haciendo yo, pero cada una de las normativas. Hay una de orientaciones en general, esta otra que es del marco normativo, que no tiene todas las leyes que son aquí, sino que leí un poco más, algunas, no todas. Después tiene conceptos, porque sabemos que hay profesores que no saben la diferencia entre sexo y género, es así de abismante la falta de conocimiento, entonces tiene conceptos, tiene un glosario, está súper interesante para trabajar en consejos de profesores, para trabajarlo incluso con los mismos niños, está súper claro. Hay una tercera que tiene oportunidades que entrega la circular 707 y la 812 en protección a los derechos. Hay otras que son experiencias educativas, qué hacer, cómo hacer, pone ejemplos. Hay otras que cuál es el rol de las comunidades en respecto a la protección de la salud mental de los estudiantes y por qué hablar de salud integral, de salud sexual integral en la comunidad educativa. O sea, está todo, está súper específico además, tiene diseño, mira, están súper bonitas, así que excelente. Creo que esa es la última, sí. Si ustedes se inscribieron ahora en la lista, yo les puedo mandar esto y además les voy a pegar a quien me lo había pedido, el link para que se inscriba en los cursos de educación parvularia y les quería pedir también si nos pueden ayudar a difundir. Eso, no sé si hay preguntas. ¿O alguna duda? Yo tengo una pregunta que pasa un poco por... Mira, una chica me hizo una develación que un chique había tenido una conducta abusiva, o sea, directamente la había agarrado de la mano y se la había llevado al baño y había tenido sexo con ella. Pero antes en el relato anterior, ella había dicho que había tenido sexo con un compañero, que habían conversado y se habían ido al patio de atrás y habían tenido sexo en el patio de atrás. Y que parece que estaba embarazada porque no le llegaba la regla. Después dijo, tía, no fue él, pero no le voy a decir quién fue. Pero fue en el colegio. Y después, en la tercera vez, que no me lo dice a mí, se lo dice a la mamá me llama, me dice, esto es grave, señorita, porque me dijo mi hija que había sido abusada en el colegio. Bueno, obviamente se activó el protocolo, se hizo la denuncia, hice la denuncia de violación, sin indagar, sin más que, bueno, lo que la mamá ya la había relatado. La mamá no quiso hacerla porque no le cree, por la inconsistencia de los relatos en los tiempos, en los meses, en un montón de cosas. La chica tiene
muchos trastornos cognitivos, muchos déficits, bueno, tiene necesidades educativas especiales y tiene un montón de daño psiquiátrico, ¿sí? O sea, tiene patologías psiquiátricas como identificadas. Pero, y el chique, está también con ideaciones suicidas, con conductas autolesivas, con tratamiento y todo, y tiene 19 años. 18, perdón, y ella tiene 17. Y bueno, se hizo la denuncia y todo, pero el chiqui ahora ya no fue más, está peor que nunca, porque él evidentemente manifestó a Convivencia Escolar que ni siquiera se acercaba a ella nunca en la vida. Entonces, complicada la situación, súper complicada, porque se activó un protocolo, obviamente, como en legítimo derecho y en entender que el relato que ella da no se puede poner en juicio, ni se puede indagar, ni nada, hay que solo decir, indaguen por favor, porque aquí pasó algo. Entonces aquí tenemos dos jóvenes pasándolo muy, muy mal. Yo lo cuento así como a modo de que capaz que a alguien más le pasó, no sé, porque como comunidad educativa, ¿a dónde estás? Ninguno de los dos está yendo al colegio ahora, los dos están con psiquiatra, están con... Y bueno, Fiscalía todavía no llama, entonces compleja también esa situación de las develaciones o de tomar estas acciones que son protocolos totalmente a resguardo, ¿cierto?, de un relato que aparece. Y es como la reflexión, ¿no? Como finalmente hay que acompañar a ambas partes, solo que como en salud mental todo es tan lento, y nosotros no hacemos clínica, solo podemos hacer seguimiento y todo. ¿Cómo acompañamos mejor ahí estos procesos a los chicos que están pasándolo tan mal y con, imagínate el cuadro desarmado emocionalmente que tienen ahora, no solo como jóvenes, sino como familia? Sí. O sea, yo creo que es sumamente complejo y es una situación, no sé si la misma, pero situaciones como esa uno las vive habitualmente, lamentablemente, en los colegios. Pero importante es, o sea, también hay que comprender el fenómeno. O sea, si uno analiza el sistema escolar, yo paso muchas horas del día en ese tema, o sea, diría yo que la mayor parte del día, todo el sistema escolar está cargado de sexismo, sesgos, estereotipos. Entonces, lo más esperable es que ocurran situaciones así. Eso quiero decir. O sea, no sé, cuando nosotros hacemos el taller de, por ejemplo, educación no sexista, y decimos, a ver, ¿cómo uno va a trabajar el derecho al consentimiento con los adolescentes si todos nos hemos criado con la Bella Durmiente? Y yo lo pongo así sobre la mesa. Si es un cuento que se repite una y otra vez, que nosotros lo seguimos repitiendo a los niños, donde analicemos el cuento. O sea, es una menor de edad, que es la Bella Durmiente, que está durmiendo, que llega un adulto, que es el príncipe, que ella no conoce, que la besa durmiendo, y que además ella despierta y se casa con él. Entonces uno dice, a ver, ese tipo de creencias están instaladas en nuestro sistema escolar. Y disculpe que lo diga así con tanta dureza. Entonces finalmente lo que hay que hacer es desarticular el sistema escolar de todos estos condicionamientos y sesgos que tiene. Porque si no, estas situaciones van a seguir produciéndose. O sea, nosotros tenemos una red de educación no sexista. El martes tuvimos reunión. La compañera era el grupo de nuestra compañera que es parte de la red. Estaba la chica que apareció en Talcahuano. Entonces, una chica además a las 12 del día, entonces uno sigue ahí el relato, entonces dice, claro, es una sociedad que está articulada desde las creencias fundamentales, desde la violencia hacia las mujeres, la minoría de sexo, o sea, la diversidad de sexo genérica. Entonces, claro, lo que hay que hacer es, oye, ¿qué es lo que pasa en los colegios? En los colegios hay un conflicto con respecto a esta temática, se hace un taller fuera del ámbito disciplinar, como si ese taller
solucionar el conflicto. Entonces, en el ámbito disciplinar, seguimos trabajando como si el conocimiento producido, hecho para hombres, donde las mujeres no han producido conocimiento, donde las mujeres cuando aparecen en el relato histórico son siempre la esposa de alguien, la madre de alguien o la hermana de alguien. Seguimos trabajando con segmentación por género, seguimos creyendo que los niños mecánicamente son mejores para las matemáticas versus las niñas que son más ordenadas y que son más emocionales. O sea, recordemos que el CPIP en pandemia, hace 3 años atrás, sacó una circular donde describe el comportamiento de niños y niñas y hace esta separación por género. El CPIP, que es el organismo que está encargado de formarnos a los profesores, nuestra formación continua. Entonces, mientras no miremos el fenómeno, situaciones lamentablemente, Mariela, como esas van a seguir ocurriendo. Y si el colegio lo aborda solo cuando ocurre la situación específica, solo va a tener la contingencia. Entonces, si el colegio no empieza a cruzar planificaciones con este tema, si no empieza a hablar de este tema, si no empieza a hablar con el colega con respecto de colega, esa broma no se hace, no haga esos comentarios con respecto a los niños, no haga esos comentarios con respecto a las colegas, no empieza como a poner alertas para dejar de normalizar situaciones que están sumamente normalizadas. Si uno deja de normalizar, por ejemplo, la ocupación de los patios escolares, donde están los niños, además, no todos los niños, sino que los niños que les gusta el fútbol, ocupando todo el espacio, y las mujeres, y los otros niños que no les gusta el fútbol, al borde, y lamentablemente a las niñas que les gusta el fútbol, sin poder entrar tampoco a ese espacio, y uno empieza a hacer patios inclusivos, esto va a seguir ocurriendo. Entonces, muy complejo en ese sentido, y por eso hay que hacerlo en todos los ámbitos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto como a un nivel de síntesis? La normativa legal, o sea, como el tirar la ley sobre la mesa, yo siempre le digo a los colegas, debiera ser lo último que uno debiera hacer, como a nivel, o sea, es nuestro rector, y por eso yo, así con las leyes, no sé, la Susana me conoce un poco más, la Suárez, soy súper fregada, pero uno debiera más bien, lo que debiera hacer es tratar de aumentar este círculo. O sea, hay profesoras que ya estamos concientizadas en esto. ¿Cómo llegamos al profesor que él en su discurso cree que no es discriminador y que lo hace de buena fe? De verdad, él cree eso, no es que él está mintiendo, sino que de verdad cree eso, pero que en sus prácticas lo que hace es una reproducción de la violencia, el sexismo y las dinámicas que producen más violencia. Pero como no lo ve, se repite. Entonces, claro, el relato que tú nos haces es un relato muy, muy complejo, pero hay que abordar el tema. Mientras no se aborde, va a seguir ocurriendo. Tengo aquí en el chat un comentario, dice, ante una situación en donde el estudiante, por ejemplo, tercero medio, le dice a una niña de tercero básico, a tu hermano le gusta el pene, y ahí evidentemente está el discurso de odio tan arraigado. Se habla con el estudiante que niega haber dicho esto. La estudiante vuelve a afirmar lo que pasó. ¿Cuál sería la mejor forma de actuar, ya que el estudiante negado todo lo señalado, llamando a la niña que es una mentirosa? ¿Quieres que te comente? ¿O quiere comentar alguno? Así hacemos como un diálogo. ¿Carol? Yo te puedo comentar, o sea, yo lo que haría ante esta situación lo abordaría en general. Por ejemplo, yo haría una feria de las diversidades. Yo hubiera, qué sé yo, buscaría una efeméride y involucraría al colegio en toda una actividad que pudiera poner sobre la mesa. No, tranquila. O sea, como estas situaciones que ocurren, yo creo que hay que dejar de abordarlas, o sea, hay que abordarlas con las personas que son las directas involucradas, obviamente, uno no puede invisibilizar eso, pero hay que abordarlas como parte de una construcción social de las creencias fundamentales de una sociedad. Hay que dejar de abordarlas como casuísticamente y empezar a abordarlas generalizadamente también. No una excluyente de la otra, sino que en conjunto. Yo creo que eso es importante. O sea, si seguimos pensando que la dificultad es de ese niño de tercero medio y de la niñita de tercero básico, más bien eso va a seguir pasando. Entonces, lo que bien hay que hacer, hay que abordarlo con el niño, pero también, o sea, ese niño también fue formado por un sistema escolar y por con un sistema familiar que le incorporó ese tipo de creencias. O sea,
Por ejemplo, nosotros cuando hacemos taller de educación no sexista, ponemos el ejemplo de una profesora que hace una actividad que es muy concreta, que es análisis de los medios de comunicación, pero los analiza a partir de los estereotipos. O tenemos, porque nosotros tenemos un banco de planificaciones de matemáticas, por ejemplo, estadísticas, ya, estadísticas, pero voy a trabajar con las cifras de violencia, por ejemplo, intrafamiliar, o con las cifras de jefes de hogar. Problemas matemáticos, el típico problema que uno trabaja en primero, segundo, tercero básico, y dice, Juan tiene 2 galletas, si le quito 3, ¿cuántas me quedan? Bueno, hay profesores que han empezado a ocupar el encabezado. Juan y su pareja Andrés tienen 3 galletas, si le quito 2, incorpora el matrimonio igualitario como parte de la normalidad. Como que hay que sacarlo de ese espacio de anormalidad, el lenguaje. O sea, hay que dejar de hablar de minorías sexuales, hay que dejar de hablar de la gente como de lo normal. Así me llamaba mucho la atención en Los Ángeles, que hicimos un encuentro en enero de este año, de educación no sexista, que fueron profesoras de todo el país, de hecho fuimos en un bus acá, de Santiago, decía una profesora, me decía, yo no tengo ningún problema con la gente homosexual, yo no los discrimino, ni con los homosexuales, ni con las prostitutas, ni con los drogadictos, me los ponía como en ese ranking de categoría, entonces uno dice, claro, hay una construcción de lo anormal, de lo patologizado, de lo que está dentro de la sociedad. Entonces, lo que hay que hacer es aproximación curricular, efectivamente. Yo creo que esto que dices tú, disculpa. Dale, dale. Yo creo que lo que dices tú tiene una fuerza tremenda cuando desproblematizamos la temática. Es una temática, es una realidad, pero no es un problema. Y esa palabra, esa conceptualización, ese constructo mental que se relaciona, se asocia a nivel cultural, de comunidad educativa, de todo, a nivel de sociedad, es yo creo que el gran desafío que tenemos de sacarle el tenor de problemas, si no hay un problema aquí. Es una situación que individualiza a los seres en sus diferencias y en sus similitudes, pero no nos hacen, o sea, no son un problema. La sociedad es la que no sabe cómo acompañar o ser parte de los procesos identitarios de los otros seres que salen de lo establecido por esta norma binaria, pero yo creo que eso es muy importante, a mi juicio por lo menos y desde mi propia experiencia, mutar en nuestro cerebro, en nuestro constructo de identidad de género. Sí, yo creo que lo otro que también hay que poner sobre la mesa en las escuelas es la heteronormatividad, que es un concepto que para mí es clave, que es asumir de que todo el mundo es heterosexual. Entonces se asume que todos los profesores son heterosexuales, o sea, heterosexuales quiere decir una persona que le gusta el sexo opuesto, que todos los niños son heterosexuales, entonces como que nos estirita el ojo cuando alguien sale como de esa norma heterosexual. Entonces eso es como lo primero que hay que hacer. Y eso está súper incorporado, o sea, es como, todo el mundo pregunta, no sé, en el caso de si eres mujer, oye, ¿tienes pololo? O sea, nunca nadie dice, ¿tienes pololo o polola? Por ejemplo, como asumir. Es más, cuando a un heterosexual se le pregunta, es como que se ofende. O sea, es como tan enraizado está que pasa a ser una ofensa. Entonces, claro, es como que hay que poner conceptos sobre la mesa, hay que poner... yo siempre digo que es como, el decálogo es como yo fumo, por ejemplo. Es como el no fumar. No sé si aquí hay más gente que fuma. Entonces, uno ahora, que no se puede fumar en casi ningún lado, que me parece muy bien, ¿ah? No lo digamos hoy, crítica. Entonces uno llega a un lugar, hay un letrero de no fumar. Eso pasaba al principio, ¿se acuerdan? Cuando empieza a cambiar la normativa. Entonces uno llegaba y estaba lleno de letrero, no fumar, no fumar, no fumar, no fumar, y entonces uno tenía que andar mirando, no fumar. Ya. Ahora uno ya asume, yo que soy fumadora, que no se puede fumar en ninguna parte. Entonces al revés, yo pregunto, ¿aquí se podrá fumar? Porque lo raro es fumar. No sé si hay alguien, usted un ejemplo súper parcializado para la gente que fumamos, pero pasa eso. Entonces yo creo que con la heteronormatividad se asume que todo el mundo es heterosexual. Entonces, claro, si uno asumiera eso y que nos causara daño en las personas, estaría súper bien. Pero como causa tanto daño, discriminación y violencia, y suicidios, eso es lo que hay que poner sobre la mesa. O sea, los niños no es que quedan
encendidos en un contenido, no es que aprendan menos matemáticas, sino que se suicidan. Entonces, estamos hablando de elementos que no son menores en ese sentido. Entonces, claro, es como hay que ponerlo en su real magnitud. Nada, siendo las 5:07, vamos cerrando, ¿les parece? Voy a parar la grabación.